Gracias, buenos días. Buenos días a todos. Creo que ya estamos ahorita escuchándonos. Es un gusto para su servidora estar participando en este espacio de diálogo, pero sobre todo de construcción del conocimiento. Mi nombre es María Elena Montes Muratalla, soy directora de posgrado en el estado de Jalisco, la Secretaría de Educación en el estado de Jalisco. Este cuarto Congreso Nacional de Investigación sobre la Educación Normal invita a académicos, a investigadores, a alumnos, a docentes, a toda la comunidad educativa normalista y a todos los investigadores a poner un objetivo común, que es el construir el aprendizaje, pero en beneficio de la propia comunidad, tanto de normales como de investigadores. Este espacio de intercambio de conocimiento que se hace posible a través del uso de las tecnologías, esta nueva realidad que hoy nos ha invitado a coincidir a través de los medios tecnológicos, ha hecho posible que este encuentro hoy se esté realizando. Pero sobre todo lo que lo hace más posible es la voluntad y la disponibilidad de todos los participantes, y destaco aquí la importancia de la participación de la doctora Norma Guadalupe Pesqueira Bustamante, quien es consejera técnica de Mejoredu de la Comisión Nacional para la Mejora Continua. Doctora Norma, es un honor que usted esté presente en este espacio, pero sobre todo la oportunidad que nos va a permitir a todos de aprender de su experiencia, de todo ese bagaje cultural que usted hoy nos va a intercambiar con la conferencia que se titula El sentido social de la investigación en las escuelas normales. Gracias, doctora, por permitirnos aprender, por compartir con nosotros este espacio. Y quiero comentarles a todos los que nos escuchan la dinámica que, bueno, ahora en la recta final ya de este congreso, ya de alguna manera están familiarizados. Vamos a iniciar con una presentación de la semblanza de la doctora Norma. Daremos paso a la presentación de su conferencia especial, que así la titulamos, que se titula, El sentido social de la investigación en las escuelas normales. Pasaremos y daremos un tiempo para preguntas y respuestas de la doctora Norma, y cerraremos con la entrega del reconocimiento, que bueno, lo anticipamos, doctora Norma, que haremos de manera virtual, pero el reconocimiento de estar en este espacio y de compartir es realmente lo que honra estos congresos, la participación de personalidades como ustedes, que con mucha voluntad hoy externan todo eso que ustedes han construido a través del tiempo para que la comunidad educativa de las escuelas normales y de los investigadores se fortalezca en ese crecer juntos, en ese compartir y sobre todo en ese construir. Adelante con la semblanza, por favor, de la doctora Norma. Doctora Norma Guadalupe Pesqueira Bustamante, consejera técnica de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Obtuvo el doctorado en Innovación Educativa y maestría en Educación con especialidad en Lingüística Aplicada por el Tecnológico de Monterrey. Egresó de la Escuela Normal del Estado y ha sido docente y directora en escuelas públicas y privadas. Coordinó el posgrado en la Universidad Pedagógica Nacional 261, donde también fue docente e investigadora durante 13 años. De 2012 a 2017 se desempeñó como rectora del primer Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa en México. En 2016 lideró el primer programa internacional para la formación de directores de escuelas normales y para la movilidad de normalistas a Francia. Tiene amplia experiencia en la formación de maestros y directores y ha participado en proyectos de investigación sobre dirección escolar, habilidades docentes para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en educación, tutorías para docentes noveles y comunidades de aprendizaje de docentes. Es coordinadora de la Red de Investigación sobre Gestión Educativa, ha publicado artículos, ponencias y libros sobre identidad profesional, ciclo de vida docente, desarrollo socioemocional del docente, organización escolar y comunidades de aprendizaje. Ha sido coautora de libros sobre cambio educativo, organización de instituciones educativas, casos de éxito de directores de educación básica y dirección de instituciones en contextos vulnerables. Tallerista y conferencista.
Desde julio del 2019 es consejera técnica de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación en México. Muchas gracias. Doctora Norma, pues qué decir, nos sentimos honrados nuevamente de que usted esté con nosotros y vamos a darle la palabra, doctora. Adelante. Muchísimas gracias. Quiero agradecer en primer lugar tu presencia, María Elena, tu acompañamiento, al igual que al equipo técnico tan atento de Cresón. Muy especialmente agradezco a mi amigo, el estimado colega doctor Abraham Sánchez Contreras, al doctor Mario Chávez Campos y a mi amigo orgullosamente rector de Cresón, el maestro Antonio Cepeda. Todos en coordinación están logrando algo maravilloso, magnífico, el poder congregar a tantos colegas que queremos a las escuelas normales y que estamos convencidos de que son estas instituciones quienes han generado a tantos profesionales de la educación que en esta época tan difícil de crisis que hemos vivido en los últimos 15 meses, están demostrando de que están hechos y son los docentes en México y en el mundo quienes han logrado que la educación continúe a pesar de tantas adversidades. Voy a compartir con ustedes, como bien dijo María Elena, la experiencia que como docente, como investigadora y como directora de instituciones formadoras de docentes, he tenido a bien pues llevar en alguna parte de mi carrera. En este momento tengo la magnífica posibilidad de poder intervenir con aquellas propuestas de mejora para la educación en general y en específico para el desarrollo profesional docente. Así es que vamos a compartir esta presentación que no por nada tiene ese fondo que tomé, que representa pues las formas que toman las moléculas en el agua y cómo son capaces de manifestar esa organización y esa armonía y en relación con cada una de las personas, cómo nosotros vemos y damos sentido a lo que hacemos. De esto vamos a hablar y adelante, por favor, me va a apoyar Daniel. En primer lugar, pues he llamado el sentido social de la investigación en las escuelas normales y el dar sentido a algo que significa para nosotros, qué significa en la dirección de instituciones y en la dirección de lo que es realizar investigación. Creo que el sentido primordial nos lo da el artículo 3º constitucional y de allí las bases para todo lo que hagamos. También pensar en ese sentido que compartimos con los pilares de la educación que la UNESCO ha establecido, con los saberes, el saber hacer, saber ser, saber conocer y saber convivir. Todo ello va dándonos este marco en el cual encontramos sentido a lo que realizamos y muy especialmente el sentido de la educación. Adelante. Estas precisiones nos van a llevar a preguntarnos concienzudamente para qué investigamos, para quién investigamos, que va a ser ese proveedor que nos va a apoyar el presupuesto que necesitamos para investigación, con quiénes investigamos, y acá nos vamos a referir a esas comunidades de práctica de investigadores y de otros colegas que nos apoyan a realizar investigación. ¿Qué hacemos con el producto de nuestra investigación? Que será una pregunta que tendremos que resolver anticipadamente, pero luego en el transcurso de la investigación y al finalizarla habrá otras instituciones, otros personajes que se van a beneficiar con el producto de la investigación en el sentido de que de allí se derive información para la toma de investigaciones. Y es esta última pregunta: ¿a quién o a quiénes sirven esos productos de investigación? Entonces, estamos hablando de
que envuelve a todo el proceso de investigación, desde las aspiraciones personales a las aspiraciones que tenemos como comunidad de práctica de investigadores y a las aspiraciones institucionales. Todo eso se conjuga en el ambiente en el cual realizamos investigación educativa. Adelante. Estamos hablando entonces de que tenemos instituciones, en este caso ya propiamente que nos compete en esta mañana, de las instituciones formadoras de docentes, de universidades que están trabajando con nosotros, con las escuelas normales, de las redes de investigadores que también confluyen en este quehacer investigativo y de los actores. Adelante. En cuanto a las instituciones formadoras de docentes, hago un recuento que me ayuda a ubicar cómo es que se ha vivido la investigación en las últimas décadas. En la época que me tocó ser estudiante de la Escuela Normal del Estado de Sonora, hoy ICENES, lo que realizábamos, la experiencia, el acercamiento que teníamos era la elaboración de informes recepcionales y era sobre alguna temática que nos llevaba buen tiempo decidir, porque pues en aquella época éramos demasiado jóvenes, de la escuela secundaria ingresábamos a la escuela normal y entonces las bases eran escasas, casi podríamos decir que nulas en cuanto a investigación, y era hasta el 4º grado de educación normal que teníamos ese acercamiento fuerte, pero a la vez con ese proceso muy abrumador de estar en el cierre de la carrera. Entonces, había pocas tesis aisladas, pocos docentes que tenían conocimiento de investigación, me refiero a los docentes formadores de docentes, porque el enfoque era muy, muy fuerte, como debe de ser también en la actualidad, hacia la formación propiamente para la docencia. La vinculación interinstitucional definitivamente se concretaba en la relación con las escuelas en las cuales realizábamos las prácticas previas a la inserción a la docencia. Y fue una época muy, muy difícil de deterioro de la imagen de nuestras escuelas y de deterioro también en lo laboral, con sueldos muy, muy bajos. Las principales manifestaciones que se daban en aquel momento tenían que ver con un sueldo, una remuneración muy baja. En ese ambiente sí hay producción, pero es una producción limitada en cuanto a investigación. En las últimas décadas, me refiero del siglo XX, empieza a haber un cambio muy importante con programas que apoyan el desarrollo del profesorado en las escuelas normales y también con la inclusión de los primeros investigadores, docentes de instituciones formadoras de docentes que tienen la posibilidad de ingresar al Sistema Nacional de Investigadores. Esta situación se añade a que empieza a darse camino a la vinculación con otras universidades, con otras instituciones, con lo cual existe la posibilidad de generar los primeros cuerpos académicos. Los docentes de escuelas normales que en esa época tuvieron la oportunidad de incursionar en cuerpos académicos, algunos de ellos por supuesto, uno de los requisitos con maestros de tiempo completo, pero que a la vez tenían el contacto directo con otras universidades. Algunos compartían tiempo con universidades. En esta tesitura encontramos también el programa de desarrollo del profesorado, que esto también abrió un camino muy interesante, muy importante para lo que fue el currículum de los docentes de las escuelas normales. En la actualidad que tenemos, creo que ya tenemos un número importante, muy, muy reducido en relación con el colectivo de docentes formadores de docentes, pero ya empieza a notarse la participación en el Sistema Nacional de Investigadores. Ya encontramos docentes de algunos estados
que han podido tener participación. Tenemos una mayor vinculación interinstitucional y hay programas que la DGESUM ha desarrollado en forma muy importante para que se dé esa vinculación entre universidades y normales con temáticas muy específicas, y para lo cual pues existen presupuestos que hacen posible la investigación. Tenemos también el CONICEN, que en los últimos años ha demostrado ser un camino muy importante para motivar a los investigadores de las escuelas normales y a otros investigadores de otras instancias, de otras universidades, que se interesan en el desarrollo de las escuelas normales, que lo ven como ese camino viable para que mejore la educación en nuestro país. También tenemos programas presupuestales que impactan en el desarrollo de la investigación, y me refiero a lo que fue PACTEN y ahora EDINEN. Estos programas ayudan en varios sentidos. Uno de ellos es la administración en las escuelas normales y la generación de esos planes de desarrollo en donde se ubica la investigación con un sentido, con una práctica que ayuda a obtener el beneficio de presupuestos adicionales con los cuales los investigadores pueden hacerse de recursos para realizar su investigación. Y algo maravilloso que en esta ocasión no tenemos esa alegría, esa bondad de verlo directamente, es la participación de los normalistas. Recuerdo el primer CONICEN en Mérida y cómo el CONICEN en Rosarito, el flujo de estudiantes normalistas era maravilloso. Entonces eso a mí me da esa impresión, esa pues certeza de que estos jóvenes que incursionan en la investigación de manera temprana habrán de desarrollar mejores y mayores habilidades que las que nosotros hemos tenido, a pesar de estar en circunstancias tan difíciles. Adelante, Daniel. Entonces, en la siguiente diapositiva vemos este camino del CONICEN y sus aportes, cómo a partir del primer CONICEN en Mérida se hizo visible. En las escuelas normales también se realiza investigación y de manera importante, y fue impresionante ver esos auditorios llenos, esos investigadores de distintas instituciones que acudieron de manera pues muy positiva, altruista, a participar y con esta visión de lograr que las escuelas normales avanzáramos en la investigación. También hay un dato impresionante de cómo crecieron los cuerpos académicos, los perfiles PRODEP y la producción académica, en donde también encontramos la participación de estudiantes normalistas. En el último año, me refiero a 2020, que me tocó participar en la evaluación de EDINEN, empecé pues gratamente a sorprenderme con la mejora de la planeación. Eso es muy importante. Y de la obtención de un mayor porcentaje de recursos por parte de las normales que participan de una manera ordenada y proactiva para lograr estos recursos. Adelante, Daniel. También hemos visto el crecimiento en cuanto a líneas temáticas. Pongo de color verde esos temas que son importantísimos, que no deben de variar, de cambiar, porque están presentes en la formación de profesionales de la educación, como es pedagogía y práctica docente, los modelos de formación inicial, la integración de comunidades de aprendizaje, su origen, desarrollo, cómo puede con este enfoque mejorar la producción en las escuelas normales de investigación, pero también la propia docencia, cómo se puede fortalecer con estas comunidades. Y luego lo que es la tecnología educativa, y me voy a referir así de manera general, aunque vemos en el primer CONICEN en relación con este último la diferencia de nombres, pero estamos en ese terreno donde la tecnología se convierte en un medio, en un recurso importantísimo, sobre todo en las crisis que estamos viviendo. Esta crisis por la pandemia, pues tuvo a bien en la tecnología encontrar la forma de acercarnos y de seguir
en la formación de profesionales de la educación. Seguimos. Creo que es muy importante también hablar de los actores, estos actores que son los investigadores que a pesar de todas las adversidades están realizando un trabajo muy importante. A lo largo del CONICET, pues lamentablemente no podemos estar en todas las actividades, pero al menos algunas de ellas, las conferencias, algunos talleres, actividades especiales, pues dan cuenta de toda esta actividad que se está realizando. Pero también hemos de reconocer que las condiciones en las que se realizan estas investigaciones a veces son heroicas. ¿Por qué? Porque el presupuesto es reducido, porque el número de docentes de tiempo completo todavía es reducido y ahí encontramos un área de oportunidad muy importante. Para poder aspirar, por ejemplo, a que más docentes puedan tener el beneficio de incentivos por el Sistema Nacional de Investigadores, de que puedan incorporarse, es necesario que se incrementen los tiempos completos, también que las comunidades de práctica de investigadores, algunas de ellas que se desarrollan de manera interinstitucional, pues se conviertan en esas comunidades de aprendizaje en investigación que favorezca la creación y luego sostenimiento, consolidación de cuerpos académicos y que va a ser precisamente a través de la vinculación que logremos una forma de llegar, de difundir el conocimiento que se genera en las escuelas normales a un mayor número de personas. Y esto tendrá que ser favoreciendo las redes de apoyo. Las hay y gracias a estas redes de apoyo es que el normalismo y muy especialmente los docentes formadores de docentes pues han resistido al confinamiento, a todos los problemas que se han derivado de la práctica de la educación, utilizando los medios para llegar hasta los estudiantes que se encuentran en las comunidades más aisladas. ¿Cuál es el camino que vamos a seguir? El camino que proponen Andy Hargreaves y Michael Fullan y que estoy convencidísima, lo sabíamos antes de que empezara esta pandemia y ahora lo reiteramos, desarrollar el capital profesional en las escuelas normales. Y esto significa que para que haya ese sentido social, pues tenemos que vivirlo desde la propia institución formadora de docentes. Esto significa que además del capital, el capital profesional, que es la suma de los tres capitales, el humano, el social y el decisorio, tendríamos que abonarle fuertemente al capital social. Y es el de la integración de estas redes de apoyo, de estas comunidades de práctica, de docentes, de investigadores que nos apoyamos para seguir generando conocimiento. Adelante, Daniel. ¿Cuáles serían las estrategias que desde mi punto de vista y con el apoyo, por supuesto, de profesionales, de teóricos que han dedicado hasta más de 4 décadas a estudiar lo que es el cambio educativo, para nuestras escuelas normales y habiendo tenido la oportunidad por tantos años de interactuar con colegas docentes, formadores de docentes, con directores de escuelas normales, con normalistas, creo que para este regreso a los planteles, a la educación presencial, es bien importante disminuir el estrés que tenemos los maestros. En encuestas que hemos aplicado, cuestionarios por parte de Mejoredu, y también en otras actividades, por ejemplo, el CRESUR en noviembre de 2020 aplicó una encuesta a 1,500 maestros y más del 60% manifestó tener problemas fuertes de estrés, de angustia, de problemas con el sueño y otras situaciones que estaban en detrimento de la salud emocional de los maestros. Y por supuesto, las pérdidas que hemos tenido, que lamentamos muchísimo, tanto de familiares como de amigos. Todo esto hay que entenderlo, hay que actuar en función de ser más empáticos y de ayudar a los colegas, más desde la dirección de una escuela normal, a que estemos bien. Si estamos bien emocionalmente,
así igual hacia nuestros estudiantes normalistas, si buscamos que haya ese bienestar socioemocional, todo lo demás se va a dar de una manera más fluida. También es bien importante acompañar a los docentes noveles. Esta fórmula de experiencia de los docentes que ya tienen gran experiencia en las escuelas normales y que acompañan a los nuevos formadores de docentes y que van ayudándoles a encontrar ese sentido social a lo que hacen, es una fórmula maravillosa para que nuestras normales sigan cumpliendo con ese objetivo de formar a profesionales de la educación. ¿Seguimos? ¿Cómo este camino que les propongo, cómo lo podríamos hacer? Pues de acuerdo a lo que sabemos del cambio educativo, es muy importante reducir incertidumbre y las resistencias. En este momento, resistirnos a regresar a los planteles es normal, de acuerdo al cambio. ¿Por qué? Porque hay mucho miedo, hay incertidumbre, entonces tenemos que trabajar en eso y como comunidad, cada comunidad escolar, tomar decisiones. Eso es muy importante para que se pueda generar el ambiente de certeza, de cuidado, de empatía, al cual habremos de regresar pronto. Y es muy importante ya en cuestión de investigación empezar con los que quieren y saben. Nuestro estimadísimo y grande investigador Eduardo Flores Castanis, quien fue nuestro asesor y además inspirador, un colega inspirador, nos decía que hay que empezar con los que quieren y saben. Esta ruta te asegura que después se vayan adhiriendo quienes tienen menos conocimiento, pero que tienen la actitud que se necesita para poder integrar equipos y hacer investigación. Y finalmente, el que podamos durante el trayecto dar mantenimiento a las comunidades. Pasamos por periodos de euforia con logros, pero también periodos que se retrae todo, donde no se logran los objetivos que se habían planeado y entonces las autoridades escolares tienen que estar allí acompañando, animando y a buscar la manera en que pueda lograrse un mejor ánimo, una mejor disposición para seguir en este camino. Adelante, Daniel. Y de manera muy importante, yo me referí a los docentes noveles. ¿Qué tan tremendo? Hay una paradoja de Molinsky Molinsky y Newfield, de lo que se encuentra con los docentes jóvenes, esos maestros que están con ese deseo de participar, pero muchas veces les pedimos, les exigimos que tengan habilidades en investigación que se logran después de décadas de estar trabajando en este terreno. Entonces, ¿qué les digo yo a estos docentes? ¿Qué les digo a los normalistas que les ha gustado el terreno de la investigación? Afortunadamente, es que se acerquen a estas comunidades de docentes que ya tienen más tiempo y que aprendan de ellas, que tengan esa disponibilidad y que aquellos saberes que tienen, por ejemplo, saberes procedimentales, estos maestros muy jóvenes tienen más habilidades para manejar programas y que, por ejemplo, de tecnología y que pueden ayudar a los docentes que ya tienen más tiempo. Esa fórmula de interacción donde se comparten saberes, yo le apuesto a que va a ser muy, muy buena para ustedes. Algún momento que nosotros hace 3 décadas éramos muy jóvenes, eso hicimos y les confirmo que cuando somos proactivos, cuando ayudamos a otros con ese deseo intenso de que las cosas mejoren, créanme que nos van viendo y van detectando en ustedes ese entusiasmo, esa energía que les va a permitir salir adelante y lograr esos objetivos que de manera temprana se están proponiendo. Adelante, Daniel. Entonces, cerrando esta participación, tenemos en esta tarea de encontrarle el sentido social a la investigación que estamos realizando, esa necesidad introspectiva de ver cuáles son nuestros intereses. Y en estos intereses
ciertamente están y de manera válida aquellos intereses que tienen que ver con tener una mejor remuneración, con tener incentivos en función de los recursos que necesitamos como investigadores, pero nada de eso va a tener un verdadero sentido social si la causa a la cual nos estamos abocando no va hacia mejorar la educación. Creo que eso tendríamos que clarificarlo desde un inicio para que realmente haya un impacto en esas comunidades a las cuales vamos a investigar. Y aquí yo pongo una última pregunta que tiene que ver con el regresarle a esas comunidades, a esas instituciones y a esos sujetos que investigamos. Si nos abren las puertas para llegar a ellos, ¿qué les vamos a regresar? Porque ellos nos están brindando información, perdón. Pero ¿qué les regresamos? Y acá cierro la presentación con ejemplos. ¿Cómo podemos hacerle? En la siguiente diapositiva les pongo 3 ejemplos que me ha tocado vivir desde ya hace más de una década y que me parece que cristalizan muy bien esta información que les digo de cómo encontrar ese sentido social. Una de ellas en las cuales participaron 8 escuelas normales y la UPN de aquí de Hermosillo, unidad 261, fue la investigación para detectar el perfil del director exitoso en México. Con esta investigación se pretendía localizar aquellas características personales y profesionales que hacían que los directores de secundaria que se encontraban en contextos de alta marginación, contextos vulnerables, tuvieran logros importantes desde la llegada de este director a 5 años. Y entonces, ¿qué sentido social tenía esta investigación? Pues el primero y muy importante era el reconocimiento del liderazgo de los directores de escuelas normales, de escuelas secundarias en esta primera parte. En la actualidad estamos documentando 5 casos de directores de escuelas normales en México y con los cuales también buscamos esta parte de reconocimiento a la difícil tarea de dirigir una institución formadora de docentes. Otra muy importante fue la del uso de la tecnología por docentes de educación primaria. En ambos casos es visibilizar qué es lo que está sucediendo, explicarlo desde la investigación, con un análisis profundo de una realidad compleja, pero posteriormente a tener esos resultados es lograr programas formativos para estos actores tan importantes en el sistema educativo nacional. Es decir, estamos trabajando con sujetos como son nuestros estudiantes, como son docentes, como son directores, en un proceso de investigación. Pero aunque no esté en nuestro presupuesto ni en el objetivo de la investigación, sí por cuestión de empatía, de tener ese sentido social, regresarles. Una forma de regresar es ubicar esas carencias que tienen y hacer una gestión administrativa, por ejemplo. O también puede ser carencias en la parte profesional y que podamos hacer gestión y vinculación para ofrecerles programas formativos a los docentes y a los directores. Y finalmente decirles que tengo un ejemplo maravilloso y con este cierro la presentación, que es la documentación de prácticas de valor. En el CONICEN que se realizó en Aguascalientes, que fue fantástico, muy bien organizado y muy buenos resultados, tuvimos un primer taller para, pues eran directores, estudiantes, normalistas, docentes, por supuesto, investigadores, que participaron en un taller que, por cierto, era para 25 y estuvieron 60 participantes, y encontramos en esta forma de investigación que realizamos, que es la documentación de prácticas de valor, que hay actividad de investigación, actividad de docencia en las escuelas normales, que es maravillosa, con un impacto impresionante, no solamente a las personas, a la institución, sino a la comunidad en general, y que se conocen poco.
Tengo casos de diferentes estados, uno de ellos con la maestra Amira Cámara, la doctora Amira Cámara en la normal preescolar de Yucatán, una actividad que nos tocó a mi amigo el doctor Julio Leiva y a su servidora presenciar y producto de un proceso muy importante que han realizado, que son las vaquerías. Y en esta actividad, al cierre de la misma, presentan a la comunidad. Imagínense este sentido tan maravilloso de ir más allá, de lograr ese impacto, de lograr esa participación de la comunidad, que se den cuenta. Es el programa, la licenciatura en Educación Intercultural, y que maravillosamente ves a la comunidad integrada a la escuela normal. Creo que estos casos están haciendo visible la gran tarea que están realizando los docentes formadores de docentes. ¿Y qué más que ese sentido, ese reconocimiento social de las acciones que se están realizando? Nos tocaron casos maravillosos recientemente en Durango, en Puebla, con nuestros colegas en Aguascalientes, en Guanajuato, y muy especialmente en Colima. Me tocó impartir un taller para maestros, y nos encontramos con esta parte que les digo de prácticas donde los docentes que ya tienen experiencia ayudan a los docentes que recién se inician en la tarea de ser formadores de formadores, y creo que eso en lo personal me ha conmovido de una manera muy, muy fuerte, y me llena de energía para seguir apoyando a las escuelas normales. Hay casos maravillosos donde los docentes son capaces de intervenir en la formación de un solo estudiante. En este caso fue un estudiante que pasó problemas muy difíciles, y que el seguimiento de un equipo de docentes de la normal en Colima hizo posible que la vida de esta estudiante se mejorara, y de una situación dramática pasara a una situación muy, muy esperanzadora, y le dieron seguimiento hasta que se ubicó ya como docente, en su práctica docente. Estos ejemplos son los que hemos documentado y que hemos dado a conocer en distintos congresos a través de ponencias, y seguramente habrá otros productos que vamos a difundir y que van a animar a más maestros a reconocer, a más investigadores, lo que estamos haciendo en las escuelas normales. Creo que si no reconocemos nosotros mismos el valor de lo que realizamos, va a ser muy difícil que se proyecte hacia afuera. Estamos en una ruta donde es muy difícil el inicio, donde el ambiente es muy complejo, pero que va a ser posible a través de estas comunidades de práctica, de investigadores que deben de ser apoyadas del lado administrativo y, por supuesto, desde la política educativa para que puedan prosperar. Este es el mensaje que tengo para ustedes, y antes de pasar al cierre con preguntas, tengo una actividad que les voy a pedir por favor a todos los participantes que contesten. Daniel les va a proporcionar una liga en la cual van a contestar 2 preguntas, y que de alguna manera después de esta participación en el CONICEN, ya con el 4.º día, con todo lo que hemos escuchado, con este mensaje que les comparto, tendríamos que pensar en cuál es este sentido social que le tenemos que dar a la investigación educativa. Les voy a pedir que con una palabra o con una frase corta anoten ese mensaje que ustedes se quedan como cierre, como conclusión de esto que se ha vivido, de esta actividad que hemos realizado. Y la siguiente pregunta, Daniel. Sí, la liga se encuentra en la parte superior de la pantalla. Sí. Y ahí se encuentra el código para que lo ingresen. Sí.
Con este código 98065439 van a contestar y ya tenemos algunas respuestas muy pertinentes. Humanizar la educación, solidaridad, empatía, por supuesto, movimiento social. Así es, esta dinámica que tiene que generarse para que vaya mejorando la situación de nuestras escuelas normales y también que permita una participación muy activa de todos los docentes, el tener oportunidades todos. Muy bien. Al final, Daniel, vi que estaban apareciendo otras respuestas, al final las podemos compartir y a todos los participantes después si les podemos, ahí está, mira. Aquí ya tenemos algunas respuestas, todas importantes, y qué bien que nos llevemos este mensaje tan importante. Y nos vamos a ir a la siguiente pregunta. ¿Qué palabra o frase corta representa el camino a seguir para que la investigación educativa en las escuelas normales tenga sentido social? Ya empezamos a recibir estas primeras respuestas y si te parece bien, Daniel, con este gran apoyo que me has dado estos últimos días para organizar esta presentación, si es posible, después compartirles a quienes están presenciando esta charla, compartirles estas respuestas porque resumen de manera muy significativa lo que hemos conversado en los últimos días. Y también es esta palabra, esta frase, es un compromiso. O sea, ¿qué me llevo yo, Norma, y así cada uno, como compromiso después de este congreso? El congreso es un esfuerzo extraordinario y que yo felicito a Cresona de GESUM por lograrlo, porque realmente se dio en medio de 15 meses muy complicados en que se fueron tomando decisiones respecto a lo que venía, si se hacía o no se hacía el congreso, y finalmente lograrlo de esta manera es para mí un honor poder formar parte de este proyecto. Y acá tenemos respuestas muy certeras, nos los llevamos y después lo compartimos como ese reiterado compromiso, reiterado recuerdo de esta actividad tan importante en el Congreso. Pues por mi parte sería la exposición. Y adelante, si van a compartir alguna pregunta, algún comentario, bienvenido. Gracias, doctora Norma. Felicitarla por esta extraordinaria exposición. Y bueno, parece que no hay preguntas, solamente felicitaciones. Le leo una que dice, excelente disertación, saludos desde Aguascalientes. Ciertamente las escuelas normales tienen mucho por ofrecer. Elizabeth Contreras, aquí está una pregunta que nos dice, ¿se debe fomentar la investigación cualitativa y cuantitativa o solo la educativa? Yo creo que la investigación en general debe cobrar mayor relevancia en las escuelas normales. También debe haber una política educativa y el apoyo presupuestal para que esto sea posible. Y al interior de cada comunidad escolar, al interior de cada institución formadora de docentes, tomar este tipo de decisiones. Yo creo que no es delimitar campos de acción. Son decisiones que de acuerdo a la complejidad de cada contexto, a las necesidades, es bien importante que la investigación responda a necesidades para que tenga este sentido social. Es que no es una ocurrencia, no es un deseo propiamente de superación personal, que es muy claro, válido, sino a qué estamos respondiendo.
¿A quién beneficiamos con la investigación que realizamos? Para mí son las preguntas. Si después de tener ubicada esta necesidad y la problemática que vamos a resolver, si la metodología requiere una forma de investigación, pues adelante. Eso ya va a depender de lo que se quiere investigar. Vamos a dar lectura, doctora, a otra pregunta, pero más que nada es una opinión que le solicitan, vaya dado los tiempos con los que ya contamos. Dice, ¿qué opina en torno a que las escuelas normales investigamos de manera endogámica y solo dialogamos entre nosotros? Esto es una crítica que ha leído especialistas en el campo de la investigación educativa. Sí, yo les voy a dar una respuesta muy, muy honesta. Suelo siempre hacerlo así. Yo creo que las escuelas normales, por eso les puse cómo hemos transitado en las últimas décadas. Y si recuerdan, a partir de los 80 se dio un ataque increíble a las instituciones formadoras de docentes, a las escuelas normales. En la última parte, todavía a principios de este siglo, se hablaba de si se desaparecían las escuelas normales. ¿Qué es lo que pasó? Yo creo que nos encapsulamos como una manera de protegernos. Y ese encapsulamiento impidió el salir y el vincularse con otras instituciones. Luego, el tipo de programas que estábamos llevando. Esto ha cambiado. El programa actual de 2018 favorece la investigación. En cambio, el que teníamos en la época que inicié con la exposición en los 80, finales de los 70, de los 80, no favorecía la investigación. Entonces, ese tránsito ha sido muy duro, muy difícil, y es hasta estos últimos 5 años que he visto que ha prosperado la investigación en las escuelas normales, que este foro tan importantísimo, cada vez más relevante, el CONICEN, va abriendo posibilidades. Entonces yo pienso que la endogamia se dio por el mismo proceso tan difícil que se vivió en las escuelas normales, en el contexto general en México. Y que a pesar de todo, se ha demostrado que son las normales quienes forman a esos profesionales de la educación que son capaces de salir adelante aún en los contextos más difíciles. No solamente me refiero a la alta marginación y otras situaciones a las cuales llegan algunos de nuestros docentes, sino también a la difícil situación que como sociedad mexicana estamos viviendo. Y en particular durante la pandemia, en estos 15 meses he estado trabajando con docentes de normales, con docentes de educación básica, y creo que la normal ha hecho un excelente trabajo en lo fundamental de formar a docentes capaces de enfrentar crisis. Eso no lo hace cualquier institución. Entonces, creo que vamos por buen camino. Gracias, doctora. Hay una última pregunta. Dice, el producto de la investigación desde las escuelas normales puede abrirse a temas no solo educativos, sino también del ámbito general de la sociedad. Por ejemplo, violencia, empleo, etcétera. Así es. Y creo que esta investigación en la cual abordamos temas que son tan difíciles y que son el día a día de la sociedad mexicana, es necesario que los enfrentemos, es necesario que podamos, para poder interpretar la información que recabamos, entender que el ambiente de la sociedad mexicana está de alguna manera afectado terriblemente por la violencia. Y no me refiero solamente a la violencia que se da con determinadas armas, también está la violencia en la comunicación. Los estudiantes que estamos atendiendo en la actualidad tienen una violencia en cuanto a mensajes negativos y faltos de esperanza, sin visión, ataques constantes entre diferentes actores y que afectan a los jóvenes cuyas aspiraciones se reducen porque escuchan un discurso de los adultos plagado de negativismo y de ataques. Entonces, es un tipo de violencia que habemos de considerar también en las investigaciones. Por eso es necesario prepararnos muy bien para la investigación, para poder llegar a ese fondo que subyace a lo que vemos en la superficie.
Gracias, doctora. Rescato una frase que la escuché hace un momento y que de esas que te quedan impregnadas. Usted mencionó, se perderá el sentido social de la investigación educativa si no regresa a su causa, que es mejorar la educación. En ese sentido, doctora, pues a las instituciones normalistas queda el compromiso o se clarifica el compromiso de seguir formando profesionales de la educación, seguir en nuestros alumnos, en nuestros futuros maestros, habilitándolos de todas esas herramientas, de todas esas metodologías de trabajo que les permitan que la investigación sea una constante en su práctica, que diario estén dando respuestas a lo que sucede y cómo generar las posibilidades de hacer realidades ante los anhelos propios que la educación promueve. En ese sentido, doctora Norma, no me queda más que leerle el reconocimiento por su participación en este 4º Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal, que dice: la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, a través de la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora, otorgan el presente reconocimiento a la doctora Norma Guadalupe Pesqueira Bustamante por haber impartido la conferencia especial titulada El sentido social de la investigación en las escuelas normales, en el 4º Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal, con una duración de 1 hora en modalidad virtual. Hermosillo, Sonora, 25 de junio del 2021. Firmado por el doctor Mario Chávez Campos y profesor José Víctor Guerrero González. Y ante esto, doctora Norma, y reconociendo la atinada visión del doctor Mario Chávez Campos y del doctor Abraham Sánchez Contreras, en ese sentido de establecer lo que usted menciona como redes de colaboración interinstitucional, nos ha permitido a los posgrados de Jalisco intercambiar con compañeros, colegas de otros estados la oferta académica de una de nuestras instituciones. Es del Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales y es una maestría en investigación educativa precisamente. La ponemos a sus órdenes para cuando también ustedes nos inviten a compartir esos espacios de reflexión, pero sobre todo de crecimiento académico. Muchas gracias, doctora Norma. Muchas gracias, María Elena, y a todo el equipo de Cresón. Felicitaciones.